Buenos días, estudiantes de grado quinto B. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Y el tema que vamos a hablar es sobre la obra dramática, el texto dramático, el montaje y los subgéneros que tienen que ver con el género dramático. Entonces vamos a hablar del género dramático. El género dramático es aquella clase de textos literarios que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo y de los personajes. Juan Andrés, ¿dónde se hace ese tipo de presentación? Un género dramático se puede hacer en una obra de teatro. Teatro, ¿cierto? En un teatro. Muy bien. Y estamos hablando de la obra dramática como tal. Entonces, la obra dramática puede hacer referencia al texto, ¿cierto? ¿Quién la escribe? Pues el dramaturgo, que es la persona que se encarga de escribir los textos como tal. Y el director, pues, se encarga de dirigir la obra teatral. Bueno, esta está narrada por el dramaturgo, es creada para ser representada e interpretada por actores frente a un público. La acción se ve determinada por el diálogo y a través de él se establece el conflicto central de la obra. Entonces, dentro del género dramático, ¿cierto? El objetivo tiene un objetivo fundamental, hay una función y dentro de eso una estructura como tal. También pues vamos a hablar de los personajes y el espacio y el tiempo donde se desarrolla la historia. Entonces, el objetivo de la obra dramática es la obra teatral. El teatro es un fenómeno artístico que excede lo literario, incorpora otras formas de expresión. Puede ser corporal, plástica, la música, así como un conjunto de elementos como el sonido, iluminación, escenografía, vestuario y maquillaje, contribuyendo al sentido total de la obra escrita. Ayúdame, Paulita, con esta lectura. ¿Cuál es la función de la obra dramática? La voz del dramaturgo autor desaparece y en su lugar la toman los personajes. Resalta en este ejemplo la segunda persona gramatical y la función apelativa o conativa del lenguaje. Okay. La estructura, ayúdame, Sara. Estructura, acto, escena. Cuadro. Okay. Entonces, el primer acto hace referencia, digamos, la parte de lo que se va a presentar, ¿cierto? Dime. Que sí, sí. Ah, ok, listo. Entonces, se presenta, ¿cierto? En el acto se organizan las escenas de acuerdo a las partes más importantes de la obra. Y es la unidad mayor de más duración e importancia en la que se divide la obra. Generalmente en el desarrollo de un acto actúan todos los personajes y no solo los actores principales. Teacher, o sea, se puede decir qué es lo que aparece en paréntesis para que los actores hagan, ¿no? No, esas son las acotaciones, mi amor. Es como la primera, es como van organizadas las escenas. Y estas O sea, teacher, que los subdivides. actos son los que hacen los directores con las paleticas esas que tienen. Sí, entonces primero el primer acto y luego se cierra el telón, ¿cierto? Dentro del acto pues van las diferentes escenas, pero digamos como el primer corte de la historia, ¿sí? Entonces ahí está dividido y se reconoce por el cierre del telón. Entonces primer acto, salen todos los actores, bueno, hacen la representación y el cierre del telón demuestra que se acabó ese acto.
La escena. Ayúdame, Isa. Escena. Periodo de la acción dramática que está marcada por la entrada o salida de un personaje. Cada vez que alguien entra o sale del escenario, cambiamos de escena. Entonces, es la división de la obra de acuerdo con el lugar en el que se desarrolla la acción y la entrada y salida de los personajes. Cada cambio de personaje es una escena. El cuadro, ayúdame, Juan Andrés. Juan Andrés. Teacher, Ayúdame. Juan Andrés. cada vez que se cambia el espacio físico de la obra, se cambia el cuadro. Entonces, es la ambientación física de la acción dramática dada por la escenografía. ¿Listo? Te escucho. Sebastián. Instancias dramáticas. Ujú. Las obras dramáticas se desarrollan en acciones manifestadas a través del diálogo de las fuerzas de pugna. Conflictos de la obra clímax. Ujú. El clímax es como el nivel más alto del conflicto que se presenta. Y que, bueno, lee los cuadritos. Primero que está. Presentación, Ajá. nudo, conflicto, clímax, Y desenlace. desenlace dentro del libreto de la obra. Hablemos de los personajes. Ayúdame, Tomás. Tomás. Daniel, ayúdame. Ah, no, perdón, teacher, es que tenían Ok. el micrófono. Listo, dale. Personajes. Importancia. Principales, protagonistas, secundarios. Evolución. Estáticos, dinámicos. Personajes colectivos. El pueblo, los súbditos del rey y los súbditos del rey. Hay otros que son- Alegórico. Ajá, alegóricos. Alegóricos. El mundo, la muerte y la primavera. Esto hace algo simbólico, ¿no? Se representa de manera simbólica. Espacio y tiempo. Ayúdame, Matías. 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 Bueno, entonces el espacio y el tiempo puede ser físico, ¿cierto? Un lugar geográfico que se pueda representar, que se pueda ver, que se pueda conocer. Y psicológico, pues ya son atmósferas emocionales que se presentan dentro de la obra teatral. Social puede ser un entorno cultural, histórico, económico, social, educacional, etc. Esto depende del contexto que tenga la obra teatral. Bueno, ahora vamos a hablar del lenguaje dramático. Están los parlamentos, están los diálogos, hay un monólogo, las acotaciones y aparte. Esto tiene que ver con el dramaturgo, es la persona encargada de tener en cuenta este tipo de lenguaje para poder hacer su escrito como tal. Entonces ahí están los parlamentos, los diálogos, lo que va a hablar las personas, puede ser las acotaciones, lo que deben decir, puede ser general o puede ser actoral, y los monólogos son pues, las representaciones que se van a realizar dentro de la obra teatral. Ayúdame, Aleja, con el diálogo. Aleja. Diálogo. La intervención de cada personaje mediante el diálogo se debe analizar el conflicto dramático y el carácter y la actitud de los personajes. Entonces, ellos deben representar, ¿cierto?, lo que está ahí, hacer sentir si está al público, si él está triste, si es una tragedia, o si es comedia, o si es drama. Acá tenemos un ejemplo. Otra comedia. Sí, donde le pregunta, Fernando, dice, él debe llegar con los ojos puestos en la televisión. Está con los ojos puestos en la televisión y le pregunta, ¿dónde estuviste toda la mañana?
Fui a comer con las manos, entonces le indica cómo debe de estar el personaje. El monólogo es una reflexión en voz alta realizada por un solo personaje para dar a conocer al público lo que siente o lo que piense. Entonces acá tenemos un ejemplo. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe. Y en ceniza le convierte la muerte. Dicha fuerte. La vida es un sueño. Eso es de un escritor, Pedro Calderón de la Barca. Y las acotaciones, como ya habíamos hablado, ¿cierto? Es un texto que contiene las indicaciones del autor para la puesta en escena de la obra. Está el decorado, los gestos, movimientos de los actores, la iluminación. Entonces está indicando cómo debe de estar el actor, cómo debe de ingresar, qué debe de hacer, que son las que no se van a decir dentro de la escena como tal. Bueno, aquí tenemos una parte. ¿Me ayudan a leerlo? A ver quién no me ha participado. Valerie. Valerie y Paula lo van a leer. A ver, Valerie. ¿Empiezo, teacher? Sí, dale. Que nunca entre y salga yo en mi calle. Que no vea a este hidalgote pasearse en ella muy grave. Paula. ¿Y teacher quién hace de Juan? Yo lo hago, no se preocupe. Nuño. Pedro Crespo viene aquí. Vamos por esta otra parte que es villano malicioso. Dale, Paula. Que siempre que venga haya este fantasma en mi puerta calzado de frente y guantes. Por acá viene su hijo. Paula, dale. No te turbes ni embaraces. Valerie. Más Juanico viene aquí. Pero aquí viene mi padre. Paula. Disimula. Pedro Crespo, Dios os aguarde. Dale. Dios os aguarde. Él ha dado en porfiar y alguna vez he de darle de manera que le duela. ¿De dónde? Bueno, señor. Ok. Se trata de una intervención breve realizada por un personaje que no es escuchado por el resto de los personajes, pero sí por el público. Eso se trata él aparte. Esto lo escucha el público como tal. Entonces, bueno, hemos terminado nuestra presentación. Ahora continuamos desarrollando el taller que tiene que ver con el tema y la próxima clase vamos a continuar con los géneros, los subgéneros de la obra de teatro como tal. Entonces vamos a continuar nuestro trabajo.